Esta presentación está dedicada al tema de dibujo etnográfico. Hay una frase de Michel Taussig, un antropólogo australiano, que expresa la idea de dibujo antropológico que quiero transmitirles. Dice, una línea dibujada no es importante por lo que registra, tanto como lo que nos lleva a ver. La imagen de fondo también es de él, sobre su trabajo de campo en Medellín, Colombia. Es un dibujo etnográfico de su diario de campo y ya desde esta primera imagen empezamos a ver la particularidad de este tipo de registro gráfico. Empiezo hablando del método etnográfico y sobre su transformación a lo largo del tiempo en relación con el desarrollo histórico de la antropología, lo cual nos habla de la capacidad de renovación y adaptación que tiene nuestro método de trabajo. Si bien su formato ha sido principalmente la escritura, el dibujo también ha contribuido en el quehacer antropológico, como lo ha sido en otras disciplinas como en la biología, la botánica, la zoología, la geografía, la medicina, en la mecánica, en la arquitectura, etcétera. En todas ellas, el dibujo fue una de las vías para la captura, el registro y la transmisión de conocimiento. Claro, me estoy refiriendo a la antigüedad y hasta principios del siglo XX, cuando el dibujo era la tecnología de la época, como vemos en las imágenes de esta diapositiva. Ahora contamos con cámaras fotográficas y de video, sin embargo, como iremos viendo, no son lo mismo que el dibujo y unas no sustituyen a lo otro. En todo caso, estarían cumpliendo distintas funciones. Entonces, nos vamos a concentrar en el dibujo como una herramienta para la producción y presentación de textos antropológicos. Ahora bien, no se trata solamente de hacer registros gráficos. Además de esto, también se trata de mejorar aún más la técnica de la observación. Como ustedes saben, la observación es una de nuestras principales técnicas de trabajo, de aquí la necesidad de seguir entrenando la mirada. Lo que comúnmente hacemos es transformar las observaciones de campo en texto. Es cierto que el dibujo suele quedar relegado. Esto se debe a distintos factores, como son pensar que la fotografía sustituye el dibujo, creemos que no sabemos dibujar, o quienes dibujan por lo general dejan ese registro en sus diarios de campo y no así en sus publicaciones. Sobre estos tres factores hablaré en esta presentación. El primero, pensar que la fotografía sustituye al dibujo. Bueno, Maxine Cheats dice que el dibujo guarda una importante relación con el movimiento corporal. Estar en el campo es un estar a través de los sentidos. La experiencia es aprendida y preservada mediante el movimiento que el cuerpo realiza al vivirla. De ahí que dibujar pueda considerarse una manifestación directa de la memoria sensitiva. Dibujar no es el equivalente a copiar o reproducir la realidad que se observa. Para eso, pues tomamos una fotografía. Dibujar es un ejercicio comprensivo. Digamos que la relación que se establece entre el dibujante y lo dibujado es de una mayor concentración. Y esto es porque cuando dibujamos, incluso un boceto rápido, miramos, después dibujamos y luego volvemos a mirar. Esto lo hacemos en repetidas ocasiones, confirmando o borrando trazos. Nunca observamos nada tan bien como cuando queremos dibujarlo. Entonces, lo importante es el proceso de mirar. Lo que quiero decir es que lo que sucede es un acercamiento detallado, pero no solamente a la forma de los objetos o de las personas, sino también al color, las tonalidades, las texturas, los materiales, etc. Y también es un acercamiento al contexto sociocultural, y es cuando a partir de mirar y volver a mirar en el acto de dibujar, surgen las preguntas antropológicas. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué esa persona y no otra? ¿Cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Dónde y cómo consigue los materiales? ¿Quién puede participar y quiénes no?
etcétera. Bueno, cuando se trata de dibujos de escenarios más amplios, como el dibujo de esta diapositiva, además de las preguntas anteriores, también nos acercamos por medio del dibujo a las interacciones entre las personas, sus posiciones, actitudes, agrupaciones y a las interacciones con el escenario, dónde están ubicados, el ambiente, el uso del lugar, etcétera. La acción de dibujar nos lleva a observar antropológicamente, ya que traspasamos las ideas preconcebidas con las que nos acercamos inicialmente y aplanan la realidad. Y con el dibujo nos abrimos entonces a la indagación. Con todo esto vemos que el dibujo tiene una función diferente a la de la fotografía, pero la escritura tampoco puede abarcar toda la experiencia etnográfica. De lo que se trata es de incorporar más dimensiones en la recolección de información. Otro de los factores que provocan que no dibujemos es que creemos que no sabemos dibujar. Lo que hay que tener en cuenta es que la experiencia etnográfica que deseamos explorar no se mide en función de la destreza artística, ¿no? Saber manejar alguna técnica de dibujo, que el etnógrafo tenga para imitar un escenario o capturar un momento. Si ese fuese el objetivo, bueno, pues lo más conveniente sería usar una cámara fotográfica. Entonces, dibujar en el campo no se trata de hacer fotografías de los espacios, las acciones o las personas. De hecho, sucede que quienes saben dibujar muchas veces están más concentrados en la parte técnica que en las conexiones sociales y culturales de lo que están dibujando. Se trata de un proceso en el que lo prioritario no es la técnica, mucho menos el resultado, en la clásica escala del buen dibujo o del mal dibujo, sino el proceso en sí mismo. Y al no representar fielmente la realidad, nosotros marcamos o desagregamos o extraemos los elementos para su análisis. Es decir, seleccionamos y realzamos los elementos significativos. En conclusión, no es una habilidad o un talento, se trata de establecer conexiones que nos lleven a la formulación de preguntas antropológicas, como ya mencioné, por medio de lo que observamos cuando dibujamos. El tercer factor que provoca que no sea común ver dibujos etnográficos es que quienes dibujan por lo general dejan ese registro en sus diarios de campo y no así en sus publicaciones. Por este motivo es que no podemos conocer esta parte del registro etnográfico, pero hay algunos ejemplos como los que hemos estado viendo en esta presentación. El dibujo, además de una modalidad de registro, que es en lo que me he concentrado hasta ahora en esta exposición, también es necesario verlo como lenguaje, por tanto, como un medio de comunicación. Entonces, por medio de los dibujos etnográficos, comunicaremos cultura y es nuestra tarea ofrecer una lectura sobre aquella actividad humana que estamos dibujando y el escenario donde sucede, es decir, ubicar su forma y características, las prácticas, conocimientos y funciones de esa actividad que dibujamos, por ejemplo, quienes participan, son hombres, mujeres, de qué edad, etcétera, dónde se ubican, cuándo, cómo y para qué hacen eso. Y explicar su sentido, es decir, el significado que tiene para las personas lo que están haciendo dentro de un contexto de acción particular. De esta manera, nuestros dibujos los podemos considerar como antropológicos al completar una descripción etnográfica. Y digo completar, más no ilustrar. En los ejercicios que hagamos, ofreceremos una lectura de aquello que hayamos dibujado, cuya composición no responde a una representación fiel de la realidad, sino de aquello que queremos comunicar para explicar cierta práctica o lugar en términos socioculturales. La actividad a realizar es la siguiente. Durante el recorrido de práctica urbana,
Elige un escenario que involucre a personas, interacciones sociales, uso de lugar y objetos. Realiza varios dibujos, alguno panorámico y otro sobre los detalles que te interesan. Es decir, de un mismo escenario puedes elaborar varios dibujos seleccionando los elementos de análisis. Incluye una descripción de lo dibujado y agrega las preguntas antropológicas que te surgen al momento de dibujar. También puedes agregar comentarios sobre aquellos elementos que seleccionaste y por qué los elegiste.